a medida que yo voy hablando, que se me permite que vaya hablando, ustedes van entendiendo el porqué de esos videos. Cristian, por favor.
Amén. Entonces quiero que por favor me acompañen todos a Salmo 78, por favor. Salmo número 7 y 8. Salmo 78. Mientras que ustedes lo buscan, que queremos darle un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de la internet, en Centroamérica, Sudamérica, en unas partes de Australia también nos están viendo. Un saludo muy grande de parte del Centro Fe y Esperanza Primavera. Cuando todos lo encuentren, por favor, me dan un amén, por favor. Amén. Entonces, por favor, cierren sus ojos y vamos a hablar antes de comenzar con esta palabra. Bueno, amado Dios de los cielos, Señor, te clamo a ti, en el nombre de tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús, para que seas tú, Señor, enfrente de mí, dando esta palabra, Señor. Yo simplemente soy tu herramienta, Señor, para que seas tú hablando de tu grande poder y de tu grande amor, Señor. Abre el corazón de esas personas, Señor, y glorifícate a través de esta tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo agradezco. Amén y amén. Bueno. Perdón, hago tantas pausas. Quiero también aclararles que pronto se van a salir algunas palabritas ahí que pronto ustedes no conozcan. Les pido me disculpen. Y vamos a comenzar entonces. ¿Por qué razón nosotros tenemos que hablar de el infinito, de la infinita ira y el infinito sacrificio? Todos conocemos el infinito amor de Dios, la infinita misericordia. Y eso se habla mucho. Y es muy bonito porque se habla mucho en las iglesias sobre eso. Pero ¿qué pasa? No se está hablando realmente de la ira de Dios. La ira de Dios también es altamente infinita. Más bien, es infinitamente, es una redundancia decir altamente. Infinitamente grande. Dios es infinitamente airado también. ¿Por qué razón? Porque es Dios. ¿Por qué razón? Porque es Padre. Y como un padre, así como ustedes siendo padres, sienten el dolor cuando sus hijos desobedecen, Él también siente dolor cuando sus hijos desobedecen. Pero más todavía, Él también se aira. ¿Se aira, se dice? Es que me enredé. Se aira, ¿verdad? Se aira porque sus hijos fallan. Y eso pasa. ¿Qué pasa? En ese Salmo 78 empezamos a ver esa situación. El salmista empieza a hablar de todo lo que Dios empezó a darle al pueblo de Israel, de todos los grandes beneficios y de la grande misericordia de Dios. Era hermoso la forma en que Dios hablaba para él, para el pueblo de Israel. Dios le daba muchas cosas al pueblo de Israel, pero ¿qué pasaba? El pueblo de Israel agradecía a Dios siendo mal agradecidos, porque pecaban, tentaban a Dios, desobedecían su palabra, y sobre ellos caía la infinita ira de Dios. Así comienza el Salmo, comienza en los primeros versículos hablando sobre el Señor Jesucristo, que es la roca, pero ahí en el camino empieza a hablar todo lo que el Señor hizo por el pueblo de Israel, las grandes cosas que hizo por el pueblo de Israel, empieza a recordarlas una por una. Pero al mismo tiempo, infelizmente, empieza a recordar las causas de la desobediencia. Empieza a decir, por ellos tentaron al Señor. En ese capítulo 78 aparece por lo menos unas 3 veces que dice, y ellos tentaron al Señor Altísimo. Quiero entonces que vayan conmigo a la Biblia y comencemos a leer, por favor, desde el versículo... Ya les confirmo. Desde el versículo 28, dice así, en el nombre del Señor. E hizo llover, comencemos desde el 22, discúlpeme. Por cuanto no habían creído en Dios, ni habían confiado en su salvación, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento del sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieran y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. Paremos ahí un momentico. ¿Quién cumplió el deseo de quién? Dios cumplió el deseo del pueblo de Israel. ¿Se están dando cuenta cómo un Dios es tan infinitamente grande y amoroso que cumple los deseos de sus hijos? Ustedes cuando oran y claman, que es bíblico, Dios responde, ¿verdad? Qué bonito que escuchar ese amén. Quiero escuchar ese amén de la misma manera si ustedes le pagan de una buena manera a Dios cuando Él les da lo que ustedes desean, lo que nosotros deseamos.
¿Qué pasa? ¿Cómo le pagamos a Dios? Le pagamos con desobediencia. Le pagamos tentándolo. Esa es la recompensa que recibe Dios por los beneficios que nos da. Esa es la recompensa que recibe Dios por ser el Dios misericordioso que es. Pero bueno, continuemos. Aquí continúa hablando y dice lo siguiente. Repitamos desde el 28. Los hizo caer en medio del... versículo 27. 26. Movió el solano del cielo y trajo con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Los hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba en la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derrubó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Uno dice, ¿cómo así? ¿Dios los bendice y al mismo tiempo los castiga? Uno dice, pero ¿cómo así? Dios es misericordioso, Dios es de amor. Eso es verdad. Pero nosotros olvidamos que Dios es también un Dios infinitamente irado. Y que Él, así como nos da cosas, también nos reprende, también nos corrige. Y eso lo podemos encontrar allá en Job 5:17. Sé muy bien esa cita. Y parafraseándola de esta manera, dice que a los que ama corrige. Y los corrige con mano dura, pero con amor al mismo tiempo. Uno ve el contraste de un Dios infinitamente amoroso, pero también vemos un Dios infinitamente irado. Porque uno dice, pero ¿cómo es posible que todo lo que les traía y Él los castiga? Por ellos mismos, por la desobediencia. A pesar de que tenían la comida en su boca, tentan al Señor. Desobedecen a Dios. ¿Por qué? Porque no aprendemos a valorar lo que Dios está haciendo, los sacrificios que Dios hace. Un poco más adelante les voy a hablar un poco realmente sobre eso. ¿Por qué razón el hombre peca? ¿Por qué pecamos contra Dios? Después de que nos da tantas bendiciones, después de que conocemos su amor infinito. Y somos tan mal agradecidos que le pagamos con pecado. Desobediencia mejor. Entonces continúa diciendo en versículo 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Vamos a hablar de esta realidad y la hablé esta mañana también. Es muy bonito porque ustedes son cristianos y oran y claman. ¿Qué pasa con la gente del mundo? Cuando están necesitados, cuando alguien se está muriendo, cuando pasa cosas como esas, se acuerdan que existe Dios. Pero quiere que les diga también una triste realidad, que eso es peor en los cristianos. Los cristianos en ocasiones tienen simplemente a Dios por un nombre. Y cuando tienen la necesidad, ¿se acuerdan que somos cristianos? Nos acordamos, me voy a incluir también ahí. Nos acordamos que somos cristianos y clamamos a Dios. Eso hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía que era el pueblo escogido, que era santo. Pero también sabían que pecaban de una forma impresionante. Dios era maravilloso con ellos, Dios les daba, les seguía dando. Y Dios era misericordioso, infinitamente misericordioso, porque no los perdonaba. Y eso lo vamos a ver un poco más para el frente. ¿Y qué pasó? Ellos desobedecieron. Y cuando la ira de Dios vino sobre ellos, se acordaban que existía Dios. ¿Y qué pasaba? Ellos clamaban a Dios. Eso pasa con nosotros. Nos acordamos que existe Dios cuando tenemos necesidad, cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas. Y es cuando, lo peor de todo, cuando vienen esos problemas, culpamos a Dios. Dios es el culpable de nuestros problemas. Pero no estamos entendiendo que realmente en ocasiones situaciones, bien sea o porque Dios está probando, nos está probando, o porque simplemente es la consecuencia de nuestra maldad, de nuestro pecado. Eso es lo que pasa cuando la ira de Dios empieza a caer sobre nosotros. Que aquí realmente no se está mostrando bien como la ira de Dios. Vamos a hacer un paseo muy grande por ese Salmo 78, que es un salmo muy largo. Y vamos a pasear por muchas partes de la Biblia, como por 2 citas más. Porque realmente para dar un mensaje, a mí me enseñaron que hay que buscar la Biblia y caminar por toda la Biblia para poder dar un mensaje que realmente venga de parte de Dios. Pues no voy a decirles que yo me sé toda la Biblia, pero el Señor lo va llevando uno poco a poco a buscar sus mensajes. Continúa en el versículo 35. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo. Disculpa. Pero vamos a saltar
al Salmo 40. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios. Ahí, ¿por qué me adelanto esos versículos? Porque vemos cómo ellos siguen tentando a Dios, cómo siguen hablando de Dios, cómo siguen pecando contra Dios. Pero si nos devolvemos un poquito al Salmo 35 encontramos, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Aquí empezamos a ver la infinita misericordia de Dios. ¿Cómo es posible que Dios, este pueblo tan rebelde, Dios tenía y los perdonaba? Ahí conocemos la infinita misericordia que ya todo el mundo conoce. La infinita misericordia de Dios. Un Dios de amor, un Dios infinitamente maravilloso. Les voy a hacer una explicación. Allá en el Antiguo Testamento hay una parte donde es muy clara la ira de Dios. Me voy adelantando a ciertas cosas. La ira de Dios es extremadamente poderosa. Y él decía, parafraseando también ese texto que está en Éxodos, no recuerdo bien la cita, y decía, los que se postraren frente a ídolos serán destruidos. Destruidos. En la antigua ley, simplemente usted pecaba y moría. Pero el pueblo de Israel tenía un privilegio, tenía un Dios misericordioso. Pero ellos se olvidaban de eso. Nosotros nos olvidamos que tenemos un Dios misericordioso, infinitamente misericordioso. ¿Qué pasaba? Imagínense ustedes, cada vez que ustedes pequen, o cada vez que el ser humano pecase, cayera la ira de Dios sobre ellos y lo destruyera. Así realmente es. Pero hubo algo que evitó que esa ira cayera sobre nosotros. La infinita ira de Dios, que ustedes van a conocerla aquí mismo en este texto, cómo era la ira de Dios. Entonces continuamos, vamos a saltar por favor al versículo 38, vamos a volver al versículo 38. Pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Aquí está haciendo algo muy específico el salmista y está diciendo, Dios no despertó toda su ira. Quiero que les voy a explicar realmente, empezando a hablar realmente de la ira de Dios, cómo es la ira realmente de Dios, la infinita ira de Dios. Coloqué esta misma analogía en el culto anterior. Ustedes conocen el sol, ¿verdad? Todos conocemos el sol, el que nos da luz, por el cual hoy tenemos vida a esta tierra, el único planeta casi habitable del sistema solar que nosotros conocemos. Imaginen que esa es la ira de Dios. Esa bola grande de fuego es la ira de Dios. Y nosotros vamos a ser la tierra. Para colocar una analogía mejor, este cuarto, este salón, es el sol. Y acá hay una caniquita, esa somos la tierra. Así es la ira de Dios en medio de nosotros. Imaginen que este sol poderoso cayera sobre la tierra. No tiene que ni siquiera llegar para consumirla. Tiene que estar a kilómetros luz. No sé exactamente cómo se llama eso. Y la tierra empieza a ser consumida, se acaba por completo. Así es la ira de Dios. Así es la ira poderosa, infinita de Dios. Pero ¿saben qué acontece? Que Dios es también infinitamente misericordioso. Pero yo no vine a hablarles de la misericordia de Dios ni del amor de Dios, yo vine a hablarles sobre la ira de Dios. Cuando la gente empieza a conocer la ira realmente de Dios, se da cuenta que Dios realmente es infinitamente amoroso e infinitamente misericordioso. No se precisa predicar de eso, simplemente con que conozcamos la infinita ira de Dios. ¿Y por qué razón? Porque necesitamos conocer sobre la ira infinita de Dios. Porque nos damos cuenta de qué tan pecadores somos y el sacrificio tan grande que Él hizo para que hoy nosotros estemos aquí, sentados y yo aquí al frente de ustedes. Continuamos en el versículo 41, en el versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaban de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Gente, les voy a empezar a leer en este mismo libro lo que pasó con la ira de Dios. La ira de Dios nunca ha caído sobre los hombres, literalmente. Uno dice, no, la ira de Dios no ha caído sobre los hombres.
Pero lastimosamente, muchas veces, para que usted sea salvo, Dios tiene que dejar caer su ira en otros para que usted sea salvo. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían que para que usted esté hoy salvo aquí, muchas veces ha caído la ira de Dios sobre otros? ¿Y saben cuáles son esos otros? Sus enemigos. ¿Cuáles sus enemigos? Llamen lo que ustedes quieran llamar, en ocasiones son personas. Y nosotros no logramos entender lo que Dios está haciendo. Quiero que nos devolvamos por un momento al versículo 38, por favor. Y dice, y se apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. ¿Ustedes saben quién vino a soportar esa ira de Dios? Dejémoslo ahí y más adelante lo vamos a ver. Volvamos a retomar. Esta ira poderosa de Dios, infinita de Dios, cayó sobre el pueblo de Egipto. Dios tiene un propósito, y cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo cumple o lo cumple. Yo le decía esta mañana, en ocasiones Dios te hace un primer llamado, Dios te hace un segundo llamado y te hace un tercer llamado. Dios te llama de una bonita forma, donde todo es amor y todo es lindo, tú llegas a los caminos de Él. En ocasiones no prestamos atención a ese primer llamado. Yo conocí el segundo llamado, que es donde Dios está un poco más de mal genio. Como que Dios le gusta llamar la atención de la gente. Es un Dios perfecto, al mismo tiempo le gusta llamar la atención de la gente. Bien sea con problemas, bien sea con dificultades, o bien sea manifestándose Él mismo en las personas. Pero cuando llega un segundo llamado o un tercer llamado, la cosa cambia. Porque estamos viendo realmente un poco más la ira de Dios, cuando no queremos obedecer. Y eso fue lo que pasó con Egipto. Dios habló para Egipto, Egipto no quiso obedecer. Y toda la ira poderosa de Dios. Y ustedes van a conocer ahora realmente la ira de Dios. Comencemos en el versículo 24. Bueno, el versículo 42. ¿No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán? Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas de los que devoraban y ranas que los destruían. Dios dio también a la oruga sus frutos y sus labores a las langostas. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira. Iglesia, por favor, escuchen muy bien este versículo 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación, angustia. Quiero hacer una explicación ahí pequeña. ¿Cómo así que la angustia de Dios? ¿Acaso siendo Dios se angustia? Dios se angustia. Tenemos el mejor ejemplo en la Biblia de la angustia de Dios, que fue cuando Cristo estaba en Getsemaní. Cristo era Dios y Él estaba angustiado. No porque iba a morir, no por eso, sino por lo que iba a caer sobre Él. Porque sobre Él iba a caer la infinita ira de Dios. Él no tenía miedo de morir. La angustia de Cristo era por lo que iba a tener que soportar en su espalda. Era la infinita ira de Dios. Y esta ira cayó sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Egipto. Y escuchen muy bien, versículo 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso el camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Yo lloré con esto, ¿saben? ¿Sabe qué pasó con el pueblo de Egipto? Ahí un poquito más atrás habla de que Dios en el versículo 38, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo contra el pueblo de Israel, que realmente pecaba todo el tiempo contra Dios. Y llegó el pueblo de Egipto y soportó la ira de Dios. No lo estoy hablando yo. Dios en ese momento se abrió a sus anchas y dejó caer toda su ira sobre el pueblo de Egipto. Lo destruyó, lo acabó. Acabó el pueblo de Egipto. ¿Por qué razón fue eso? Porque no se dispuso, no obedeció a Dios. ¿Cuál fue la diferencia del pueblo de Israel? Que era su pueblo. Y lo salvó. Pero la ira de Dios cayó sobre Egipto. Fue destruido toda una nación. Una nación fue destruida
por la poderosa ira de Dios. Él dejó caer su ira a las anchas, lo que nunca hizo con el pueblo de Israel. Ustedes nunca han sentido la ira de Dios. Yo nunca he sentido la ira de Dios. Por una simple razón, que ya más adelante se las voy diciendo. Dice lo siguiente, continúa diciendo: hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Canaán. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. ¿Se están dando cuenta cómo Dios amaba a Israel? ¿Ustedes se están dando cuenta cómo Dios ama a Israel? ¿Ustedes sabían que ustedes son el Israel de Occidente? Gracias, pastor. Ustedes son el pueblo Israel de Occidente, que no han conocido realmente la ira de Dios. Eran pocos los que conocían la ira de Dios. Los sacerdotes que caían en pecado conocían la ira de Dios. La diferencia es que no podían hablar de ella porque caían muertos. Esa es la ira de Dios. Ustedes no se pueden imaginar, imagínense ese sol grande cayendo sobre la tierra, consumiéndola. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios es destructiva. Cuando ustedes empiecen a entender realmente la ira de Dios, van a empezar a entender el amor de Dios y la misericordia de Dios. No les puedo hablar de amor si no les puedo hablar de la ira de Dios. Ahí continúa hablando y dice: los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra, de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Pero ¿qué pasó? En el versículo 56. Continuamos leyendo. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero escuchen lo que viene en el versículo 56, que es lo que realmente me hizo llorar. Y dice: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios da testimonio o no da testimonio? Dios dio testimonio haciendo lo que hizo en el pueblo de Egipto. Israel fue malagradecido porque tentaron a Dios. Tentaron a Dios y quebraron todo el testimonio que Dios hizo, porque Dios destruyó toda una nación para salvar a su pueblo. Y ellos quisieron, desobedecieron y pecaron contra Dios. Dios guardó su ira contra ellos, la dejó caer contra otros para que ellos fueran salvos. Y lo mismo pasa con ustedes y conmigo. Dios deja caer la ira en otros para que nosotros seamos salvos. Pero nosotros no entendemos eso. Nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender cómo es la ira poderosa de Dios. Que esa ira nos lleva a esa infinita misericordia de Dios, que fue la que permitió que Israel no fuera consumida, como fue consumida el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto fue destruido, y los poquitos que quedaban fueron ahogados en el Mar Rojo. Los poquitos que quedaban fueron ahogados en el Mar Rojo. Dios acabó con todos. Y si ustedes buscan, ven que en el Antiguo Testamento uno puede ver todo, en mucho tiempo, la ira de Dios, cómo destruía a los filisteos, cómo destruía un Y pueblo, todo para que el pueblo de Israel fuera victorioso. Y el pueblo de Israel cómo le pagaba con pecado, cómo el pueblo cristiano le paga a Dios con pecado. ¿Y el culpable quién es? Dios. Dios no me ama, Dios es un Dios bravo, Dios no tiene misericordia de mí. Dios tiene tanta misericordia de ti, pero el problema es que tú no tienes nada de consideración con lo que Dios hace por ti. Y eso es lo que pasa. Y sigue diciendo, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como un arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron el celo con sus imágenes de talla. Y los oyó Dios y se enojó. Nuevamente Dios se enojó. Pero ¿saben qué pasa? Que esa ira poderosa de Dios no cayó sobre nosotros, porque envió a alguien que tuvo que pagar un precio muy alto, para que usted y yo estemos aquí. Ahora sí voy a hacer algo que hice esta mañana, y le voy a pedir el favor a mi hermano Peregrino, venga por favor. Necesito una persona un poco baja. Hermana Vicky, venga por favor.
Alícese, pastor, porque lo voy a utilizar. Oh, no, espera, hermana Vicky, discúlpame. No, tranquila, mejor no. Va a ser mejor, discúlpame. Es que esta mañana tuve un niño para hacer el ejemplo, no lo tengo. Vamos a colocar mejor esto. No, va a colocar esto mejor. Es mucho mejor, pastor, espérame ahí. Estos somos nosotros. Esta botellita que está acá. Por favor, hermano peregrino, se puede parar aquí, por favor. Y extiende sus manos. Él es el sol. Él es la ira de Dios. Estos somos nosotros. ¿Se imaginan que este sol cayera sobre esto? ¿Qué pasaría si literalmente el hermano peregrino cayera sobre esta botella? ¿Cómo? La destruía. Pastor, ¿puede venir, por favor? No, quédate así, hermano peregrino. Si se cansa, me disculpa. Esta es la ira de Dios. Y estos somos nosotros. ¿Te puedes parar aquí lo que hiciste esta mañana, por favor? Abre tus manos, por favor. Y Él es Cristo. Él tuvo que soportar la ira de Dios en su espalda. La ira poderosa de Dios tuvo que soportarla a Jesucristo en su espalda. Una ira que tiene que cargar usted y que tengo que cargar yo, que nos mata inmediatamente. Pero Él sacrificó a su Hijo y se colocó en medio de usted y en medio de su ira para que usted y hoy fuéramos salvos, para que usted y yo hoy seamos salvos, para que usted esté ahí y para que yo esté aquí frente a ustedes. Fue esto, el sacrificio de Cristo en la cruz. Quiero que por favor me acompañen, muchas gracias. Quiero que me acompañen por favor a Marcos 14:32. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. ¿Recuerdan que yo les hablé de angustia? De la angustia de Dios. Y se la justifiqué con esto, ¿verdad? Ahí está demostrado que Dios sí se angustia. Por más que sea Dios, Él también siente cuando usted peca y cuando yo peco contra Él. Pero escuchen, por favor. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Versículo 36, que más me importa. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Yo un día me pregunto, ustedes no se preguntarán qué quiere decir eso del cáliz. Porque él dice, pasa de mí este cáliz. ¿Sabe qué significa el cáliz? La ira de Dios. La angustia de Cristo era porque sobre él iba a caer lo que cayó sobre Egipto, la ira infinita de Dios. Él no tenía miedo de morir. Él tenía angustia de lo que iba a tener que cargar en su espalda. Y si ustedes vieron ese ejemplo, y si este ejemplo no les dice absolutamente nada, creo que estamos en el lugar equivocado. Porque es donde quiero que ustedes empiecen a entender el sacrificio tan alto que fue pago. El precio tan alto que fue pago para que esa ira no caiga sobre nosotros y nos consuma como fuego, nos consuma como el carbón. Esa ira fue paga por ese ser llamado Jesucristo. Él murió en una cruz. Por eso ustedes vieron aquí que una historia está contada por las cicatrices de Cristo y hasta el día de hoy esas cicatrices siguen hablando. Es el único ser que marca tanto la historia. Pero ¿saben qué les digo? Que ha marcado tanto la historia que hay más de 2.000 millones de personas que no conocen su nombre. ¿Y saben por qué? Porque nos hemos preocupado más por otras cosas y menos por conocer la ira, la misericordia y el amor de Dios. Nos hemos olvidado de entender ese sacrificio tan alto que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Y saben por qué Él hizo ese sacrificio tan alto? Uno,
para la gloria de Dios Padre. Por la gloria de Dios Padre. 2, para que Él fuera conocido en el mundo entero. Y 3, para que usted sea salvo. Para que usted sea salvo. Realmente la primera prioridad de la crucifixión de Cristo no fue para que usted fuera salvo, fue para la gloria del Dios Padre. Porque Él todo lo que hace, todo lo que hizo, es para Él y solo para Él. Y no lo digo yo, lo dice este libro, lo dice la Biblia. Y Él dio a su Hijo, y Cristo vino, se hizo hombre, y soportó esa ira en su espalda. Quiero que por favor me acompañen ahora a 1 Corintios 6. Por favor. Gente, si ustedes realmente no logran entender lo que tuvo que hacer Dios Padre, que fue sacrificar su propio Hijo. ¿Ustedes vieron ese video? ¿Ustedes saben qué pasa cuando pecamos? ¿Saben qué pasa? Nos separamos de Dios. Eso es lo que pasa, y eso es lo que pasó con Cristo. Dios se separó de Cristo, su Hijo. Lo dejó morir. Todo para que usted sean salvos. ¿Y para qué? Para que lo glorifiquen. ¿Y para qué más? Para que lo den a conocer. Pero discúlpeme, se lo voy a decir y se lo voy a decir con todo el respeto. Pero ustedes se quedaron sentados engordándose, guardándose ese gran privilegio que muchos aún no conocen. Ese sacrificio de Cristo en ocasiones está siendo en vano, porque se está quedando en la boca de nosotros. Satanás, él no es feliz con que usted peque. Él hace fiesta, sí, pero realmente lo que hace feliz a Satanás es cuando lo separa usted de Dios, cuando logra separarlo usted de Dios. Ese es el objetivo de Satanás. El objetivo de Satanás es separarlo usted de la gloria de Dios. ¿Y sabe qué es lo más chistoso de todo? Que siendo cristianos nos alejamos tanto de Dios porque nos gusta obedecerle más a Satanás que a Dios. ¿Cómo así que a nosotros nos gusta obedecerle más a Satanás que a Dios? Sí, porque nos gusta más desobedecer a Dios que obedecerle. Y nos olvidamos de ese sacrificio tan alto que fue pago. Un precio muy alto. Y se lo pregunté esta mañana al pastor y se lo pregunto ahora a los padres que están acá. Y quiero que por favor me lo respondan si es posible. ¿Quién de ustedes, siendo papá, no sé si alguna vez le he hecho esta pregunta, y quiero que me levante la mano, que siendo papá es capaz de dar su propio hijo, le estoy hablando en la carne, esto, para que sea muerto por un tipo que está en la cárcel y sea libre? Que alguien le diga, mate a su hijo y este tipo queda libre. ¿Usted lo haría? ¿Usted lo haría? Esa es la respuesta, hermano, muchas gracias. Pero ¿sabe qué pasó? Dios sí lo hizo. Dios dio su único hijo, para contener su ira, para que no pasara lo que pasó con el pueblo de Egipto, con ustedes. Él contuvo su ira, no le dejó caer a las anchas, para que usted fuera salvo y pueda glorificarlo. Y ahora, gracias a Cristo, la ira de Dios no cae sobre usted. Usted nunca va a conocer la ira de Dios, porque usted conoció primero a Cristo. Y si usted logra entender ese sacrificio tan alto, que fue contener la ira poderosa de Dios, para que usted hoy esté vivo y pueda cantar, adorar a Dios, y no lo hace, para que usted pueda hablar de las maravillas que Dios hace con usted y no lo hace, está haciendo y cayendo y está dejando caer en vano el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Cristo murió para que todo el mundo lo conozca. ¿Y qué está pasando? ¿Ustedes sabían que más de las 3/4 de la población no conocen de Cristo Jesús? ¿Y cuántos cristianos sabemos en el mundo? Habemos más de 2.000 millones de cristianos. Pero infeliz son más de 4.000 millones de personas que no conocen de Jesús. Y si conocen, no lo quieren. ¿Por qué? Porque hay personas que conocen el sacrificio de Jesús, pero no lo valoran como tal. Dice en el capítulo 6 de 1 Corintios, y dice de la siguiente manera. Versículo 11. Dice, después del punto y coma, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. ¿Ustedes saben qué significa justificación? ¿Saben qué significa justificación? Ser justificados, que alguien tenga que morir en lugar suyo.
Eso significa justificación. Ustedes fueron justificados, yo fui justificado. ¿Justificados para qué? ¿Para qué fuimos justificados? Para reconciliarnos con el Padre. Muy bien, hermano. Glorificar al Padre, reconciliarnos con el Padre. Y decía, Él nos creó para vivir una perfecta comunión en amor con Él. El pecado nos separa del Padre. Y Él lo justificó a través de Cristo para que usted lo glorifique, para que usted lo conozca. Pero ahí mismo en el capítulo 6, quiero que por favor, en el versículo 20, dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. En mi Biblia, que está en portugués, dice, y es Nueva Versión Internacional, dice, por un precio muy alto. Ustedes fueron comprados por un alto precio. Glorifiquen a Dios con su propio cuerpo y su espíritu. Se lo repito, porque habéis sido comprados por un precio muy alto. Glorifique pues a Dios con vuestro cuerpo, con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo esto se dio para que usted glorifique al Padre con su cuerpo y con su espíritu, para que ustedes den testimonio de lo que Dios ha hecho con ustedes, y no para que boten a la basura el testimonio de Dios en sus vidas, porque lo que Dios hace con ustedes, ese es el testimonio de Dios, y lo que ustedes hacen, están dando testimonios de Dios. Y yo se lo decía un día, y se lo dije al pastor hace como 1 o 2 días, usted no necesita hablar para predicar el Evangelio. Que ese sea el último recurso que usted tenga que utilizar para predicar el Evangelio, las palabras. Perdón, no señal, quito la señalización. Que este sea, que cuando ustedes prediquen, lo último que ustedes utilicen sean las palabras. Eso lo dijo un gran sabio cristiano. Prediquen, y si es necesario, usen las palabras. Porque hermanos, les voy a asegurar, y les voy a leer una frase que el Señor me regaló en mi devocional. Y es así, que a usted Dios no le va a cobrar cuentas por las personas que mueren sin Cristo. A usted Dios le va a cobrar cuentas por las personas a las cuales usted no les habló de Cristo. Porque es bíblico, no todo el mundo se va a salvar, pero sí todos tienen que oír el Evangelio. ¿Y Dios no te va a cobrar a ti por esa vida que se murió sin Cristo? Él te va a cobrar a ti y a mí por no hablar del amor de Cristo a esa persona que murió. Escúchenlo muy bien, si pueden anótenlo por favor. Dios a ti no te va a cobrar, a mí y a ti no te va a cobrar por una alma que se muere sin Cristo. Él nos va a cobrar es por no hablarle a esa alma de Cristo. Eso es lo que Dios nos va a cobrar. Y si ustedes a partir de ahora no empiezan a entender ese sacrificio, ese precio tan alto que Cristo tuvo que pagar en su lugar, porque ustedes se tienen que haber muerto en esa cruz, ustedes tienen que haber soportado la ira de Dios, ustedes tienen que haberle caído ese sol encima, pero no, Cristo fue el que cayó y murió por ustedes. Gracias a Él Él resucitó al tercer día, glorificó al Padre, y hoy sus cicatrices hablan del testimonio del Dios Padre. Y ahí dice, al último del video dice, es su deber hablar de Cristo, es su deber ser testimonio de Cristo, o si no les digo una cosa, todo el sacrificio de Él va a ser botado a la basura por nosotros. Vamos a ser igual que el pueblo de Israel, que nunca valorizó lo que Dios hizo con ellos. Si ustedes no predican del amor de Cristo, no siendo predicar de hablar, de testimoniar por lo menos, ustedes van a botar a la basura el sacrificio tan alto que hizo Jesucristo en la cruz. Lo van a botar literalmente, y perdón sea tan duro, pero van a botar directamente a la basura el sacrificio que hizo Cristo en la cruz para que usted hoy sea salvo. Si usted no testifica del amor de Cristo Jesús, ustedes están pecando contra Dios. Bueno, les digo, yo soy misionero para la gloria del Señor. Yo no estoy diciendo que todos tienen que ser misioneros. No todos tienen que ser pastores. No todos tienen que ser evangelistas. Pero todos somos hijos de Dios. Y todos tenemos que dar testimonio del amor de Dios en su trabajo, en su casa. No bote a la basura
el sacrificio como lo hizo el pueblo de Israel. Nunca valoró la misericordia de Dios. Cristo es sinónimo de la misericordia de Dios. Si ustedes no valoran ese sacrificio, ustedes están botando a la basura el sacrificio de Cristo Jesús, que fue un precio muy alto. La infinita ira de Dios por un precio muy alto, por un sacrificio muy alto, y es la salvación. Por favor, nos colocamos sobre sus pies. Quiero que por favor cierren sus ojos y por un momento piensen cuántas veces ustedes botaron a la basura el sacrificio de Dios, cuántas veces ustedes fueron malagradecidos con Dios. Piensen cuántas veces Dios hizo tantas cosas lindas con ustedes y ustedes fueron malagradecidos actuando de una forma rara. Yo también lo hice. Yo también. El hecho de que yo sea misionero quiere decir que yo sea perfecto. Para la gloria del Señor soy imperfecto, porque como más glorifico a Dios. Pero también me di cuenta que en ocasiones Él hacía cosas maravillosas conmigo. Yo lo único que hacía era ser un mal agradecido, desobedeciendo. El pecado no es pecado, es desobediencia. Eso realmente es pecado. Y yo se lo explicaba un poco a los niños aquel día. Pecado es todo lo que pienso, todo lo que hago, todo lo que veo, todo lo que escucho, que no agrada a Dios. Y los niños lo entendieron perfectamente. Así que por favor cierre sus ojos. Por favor cierre sus ojos y piense las veces en que usted ha sido bendecido por Dios. Y Él lo ha librado de su infinita ira. Y le ha dado de su infinito amor y de su infinita misericordia. Y pídale perdón a Él por todas las veces que usted ha sido mal agradecido con Él. Pídale perdón. Y empiece desde ahora a pedirle a Él que usted pueda ser un testificador de la gloria de Dios Padre y del sacrificio de Cristo en la cruz. Amado Dios de los cielos, Señor, en esta mañana en el nombre de tu gloria, en el nombre de tu Hijo, Señor, Jesucristo, yo te doy gracias y coloco este momento y te pido perdón, Señor, por cada momento, Señor, que yo desobedecí tu santa palabra, Señor, por cada vez que yo fui mal agradecido con las bendiciones de tu gloria, Señor. Yo te agradezco, Señor, porque tú diste a Jesucristo en la cruz para que hoy yo fuera salvo, para que tú fueras glorificado. Señor, yo te clamo, Señor, para que tú, Señor, me redimas, Señor, y me hagas digno, Señor, de ser un hijo tuyo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido y asimismo te pido por esta congregación, Señor, para que tú toques el corazón, Señor, para que este mensaje haya llegado a sus corazones, para que no ha sido palabra mía, sino tuya, Señor. Y asimismo, Señor, quiero pedirte, Señor, para que ellos empiecen a entender, Señor, ese sacrificio tan alto, ese precio tan alto que fue dado, Señor, y ahora sus bocas, sus cuerpos, sus vidas, Señor, empiecen a hacer un testimonio, Señor, empiecen a testificar que sus cuerpos, sus espíritus sean dignos, Señor, de testificar de tu nombre. Yo te los pido. Guárdalos, Señor, de las dificultades, guárdalos de los problemas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Si está en ti, Señor, sana, Señor, o soluciona el problema que ellos tengan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy muchas gracias, Señor, por tener este honor de predicar en tu nombre, para gloria y alabanza tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, el Señor los bendiga y queden en la paz del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la palabra. Gloria sea al Señor. Qué bueno es el Señor. Damos gracias a Dios. Quiero motivar a la congregación en esta hora a una oración por lo que ocurre en el mundo. Sabemos que en Filipinas pasó un tifón fuerte, ese tifón Haiyan Butter en Filipinas, y van más de 100,000 muertos. Y la Cruz Roja dice que no sabe cómo poder manejar esta cantidad de personas muertas. Y este tifón se dirige a Vietnam. Tuvieron que evacuar más de 1,5 millones de personas han sido evacuadas. Muchas veces pensamos
¿Qué pasa en estos lugares? Cuando la mano de Dios se mueve por el pecado, la ira del Señor, pero gracias al Señor por su palabra y gracias al Señor por Jesucristo. Damos gracias a Dios por aquellos que posiblemente de estas personas, de estos 100,000 murieron con Cristo, pero ¿cuántos morirían sin el Señor? Ahora se dirige hacia Vietnam. Tuvieron que evacuar más de 1,5 millones de personas. Y bueno, nuestro hermano Oman me envía este mensaje diciendo, unámonos en oración. Está en Estados Unidos, quiero igualmente saludar a algunas personas que se han conectado a través del internet. Está el hermano José Sánchez desde Puerto Baltimore en Estados Unidos. Les saludamos en bendición y vamos a unirnos en oración. Vamos a unirnos en oración junto con la iglesia en Orlando, Florida. Vamos a unirnos en oración con muchas iglesias en este momento. Y vamos a orar por Filipinas, vamos a orar por Vietnam. El Señor puede ordenarle a los vientos que se calmen, si hay un pueblo que clama e intercede. Este es el momento de interceder. Vamos todos a ponernos en pie y vamos a clamar en el nombre de Jesús. Si usted está allí en el internet, yo te pido que por un momentico se levante o se arrodille y clame al Señor por aquellos lugares donde hay devastación. En el nombre de Jesús. Padre, clamamos a ti por misericordia. Señor, tú eres un Dios fiel. Sabemos, Padre, que ya se ha marcado el tiempo de la final trompeta. Pero por amor a ti, Señor, por amor a cada vida y a cada corazón, tú retardas tu venida, Señor, para que muchos reconozcan que tú eres el Dios de poder, el Dios de maravillas, el Dios grande, pero también eres el Dios amoroso, tierno, el Padre hermoso. Señor, oramos en unidad, Padre, por aquellas personas que hoy están dolidas, hay dolor en su corazón por la desaparición de sus familiares, por este ciclón fuerte, por este viento. Ahora, Padre, pedimos que tú les llenes de paz, pero Señor, te pedimos que tengas misericordia con Vietnam, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos por los vietnamitas, Señor, por estas personas, en el nombre de Jesús, Señor. Muéstrales tu poder, tu grandeza, tu amor, Señor. Padre, así como tú ordenaste a los vientos que se calmaran, pedimos, Señor, intercedemos por los habitantes de Vietnam para que tu misericordia, Señor, y en tu misericordia, tú seas ordenando a los vientos, a este ciclón, que se detenga. Oh Padre, ten misericordia, Señor. Oh Padre, así como oramos por aquellas personas en aquellos países, oramos por nuestro país, por Colombia, Señor. ¿Cuántas personas, Señor, se están yendo sin ti, sin conocerte como tú, como su único y suficiente Salvador? Clamamos por los hogares, por las vidas, por los corazones, Señor. Oh Padre, perdona nuestros pecados. Te hemos fallado, Señor. Aún perdónanos, Señor, porque siendo tus hijos y teniendo, Padre, la palabra de bendición para muchos, sellamos nuestra boca. Gracias por lo que tú has hablado, Señor. Porque por tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Todos seríamos consumidos. Pero gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo en misericordia, Padre, y nos cubriste contra la ira, Padre, contra la dificultad, contra lo que merecíamos por nuestros actos. Gracias por la vida de Cristo. Te pido, Señor, que la vida de Cristo que sea en cada vida y en cada corazón, en cada lugar donde nos escuchan, Señor, en el nombre de Jesús.
desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente. Tu palabra dice que tu misericordia rodea la tierra. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Dígale al Señor gracias. Dile, Señor, gracias. Gracias porque has escuchado nuestra oración. Tu palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo sobre la tierra, en tu nombre será hecho. Y hoy te agradecemos por lo que tú has hecho, Señor, por tu misericordia, Señor. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Realmente es tremendo cómo el viento puede hacer tantos estragos. Pero damos gracias a Dios por la misericordia del Señor. Amén. Tome su ofrenda en su mano. Va a tomar su ofrenda en su mano. Todos los que han traído su ofrenda para el Señor, la ofrenda para el Señor, vamos a dar con gozo. Recuerde que Dios ama y bendice al dador alegre. No demos con tristeza ni por necesidad, demos porque amamos a Dios. Dios es fiel. Yo agradezco al Señor por mis hermanos que son fieles en la ofrenda, en el diezmo. La obra del Señor avanza. Gracias al Señor por su amor, por su misericordia. A las personas que de pronto están en el internet, usted puede mirar en nuestra página la cuenta de ahorros del banco Caja Social y allí puede depositar igualmente su ofrenda para la gloria del Señor. Vamos ahora, tome su ofrenda en su mano en el nombre del Señor. Padre, te agradecemos porque en ti hay vida y en ti hay bendición. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Gracias, Señor, por tu paz que es incomparable. Espíritu de Dios, bendecimos mis hermanos y las personas que con gozo dan la ofrenda. Padre, bendecimos los niños que traen la ofrenda al altar. Bendecimos a aquellos que no han traído su ofrenda, Padre. Padre, pero bendecimos a aquel que puede dar como el que no puede dar. Tu gloria sea sobre cada vida, con abundancia de bendición. Gracias, Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Demos al Señor con gozo, con alegría. Dios ama y bendice al dador alegre. Amén. Los niños pueden pasar aquí adelante y depositar su ofrenda. Amén. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, Señor mi Dios. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias al Señor. Vamos a ponernos en pie. Si tienes alguna petición, vamos a estar orando por la petición. Doy la bienvenida a las personas que nos visitan en esta noche, en esta mañana, perdónenme.
en esta mañana y declaro bendición sobre sus vidas, sobre sus corazones, la vida de mi hermana, del joven, cada uno de ustedes. Bienvenidos. La bendición del cielo sea sobre cada uno. Mis hermanos, bienvenidos. Es un gusto, es un gozo avanzar en el propósito y en Dios. Gloria sea al Señor. Esta noche, mis hermanos, espero que podamos estar juntos orando por la familia. Dios tiene grandes cosas por la familia. Y qué bueno que nuestra familia sea restaurada por el poder del Espíritu Santo. Hoy a las 7 tenemos esa primera vigilia de la noche, de 7 a 11 de la noche. Vamos a estar orando. Va a haber palabra de bendición, va a haber oración y vamos a tener un tiempo hermoso donde podemos colocar nuestras familias en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Tiempo de ministración. Oremos. Si tienes alguna petición, levanta tu mano. Dios es fiel. Dios es grande. Dice la Escritura que claman los justos y los escucha el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantamos nuestras manos.